Bueno, primero que nada, hola profe, este es el ejercicio que nos dejó del sistema de 4×4 y como es de 4×4 lo primero que tenemos que hacer es la suma y resta y vamos a agarrar la ecuación 1 y 2, como aquí dice 1 y 2, las vamos a transcribir. En lo de suma y resta lo que tenemos que hacer es encontrar un signo o un número, ya sea positivo o negativo, que multiplicado nos ayude a ir eliminando las incógnitas. Por ejemplo, yo ahorita lo multipliqué por menos porque menos por f me da menos f y f menos f se cancelan y ya puedo eliminar la f, y eso es lo que vamos a hacer. Yo siempre le pongo el signo negativo a la ecuación que empiece con el número menor para que no afecte el resultado, como aquí, como aquí, como aquí. Este es otro ejemplo, pero también acá. Ok, vamos a empezar. 1 y 2. Entonces yo lo voy a hacer rápido, lo voy a hacer mental. Es menos b más 8d menos e menos f es igual a 60. Entonces 16b menos b me da 15b, menos 6d más 8d me da más 2d, más 4e menos e me da más 3e y f menos f se cancela. Menos 36 más 64 me da 28 y ya tenemos la ecuación número 5, que yo la puse aquí para poder tener un orden. Y así le vamos a hacer, así le vamos a ir haciendo sucesivamente. Ahorita vamos a hacer con el 2, 3. 2, 3, transcribimos. E igual, le puse el signo menor porque también tenemos que eliminar la f. Entonces, menos b más 8d menos e menos f es igual a 64. Y 16b menos b, 15b. 2d más 8d, 10d. Menos 4e menos e menos 5e. Y f menos f más f se cancela. 64 menos 4, 60. Vamos con la siguiente. 3 y 4. 3 y 4 los transcribimos e igualmente le ponemos el signo de menos porque queremos eliminar la f, y 9b es menor que 16b. Ok. Entonces, menos 9b menos 8d más 3e menos f es igual a 64. Entonces 16 menos 9b, 7b. 2d menos 8d menos 6d. Menos 4e más 3e menos e. F menos f se cancela, menos 4 más 64, 60. Ya hicimos con el 1, 2, 2, 3 y 3, 4. Y de cada una de estas sacamos la ecuación 5, 6 y 7. Ahora vamos a pasar con las 5 y las 6. Ay, ya me cansé. A ver. Ok, en esta queremos eliminar la e y necesitamos multiplicarlo por números para que se puedan cancelar. Es decir, que nos dé un número positivo y uno negativo igualitos. Entonces, aquí yo los multipliqué entre sí. 5, la primera la multipliqué por 5 y la otra por 3. Entonces, 5 por 15, 75. Bueno, 5 por 15b, 75b. 5 por 2d, 10d. 5 por 3e, 15e. Y 5 por 28, 140. 3 por 15, 45b. Bueno, 3 por 15b, 45b. 3 por 10d, 30d. 3 por menos 5e, menos 15e. Y 3 por 60, 180. Hice la suma y me dio 120b más 40d es igual a 320. Ya sacamos la número 8. Bueno, la ecuación 8. Pasamos con la siguiente. 6 y 7. Vamos a transcribirlas. Y yo puse menos 5 porque menos 5 por menos e me da más 5e. Y así se cancelaría la e. Ok, entonces menos 5 por 7b, 35b. Menos 5 por menos 6d, 30d. Menos 5 por menos e, 5e. Menos 5 por 60 me da menos 300. Ahora,
Hice la suma y me dio en total menos 20b más 40d es igual a menos 240. Ya tenemos la ecuación 7, 8, 9. Aquí las transcribí para tener un orden. Y luego, como ya tenemos prácticamente las 8 ecuaciones, bueno, las 9, perdón, ahora vamos a poder sacar el valor de d. Voy a usar la ecuación 8 y 9 para poder sacar la fórmula para sacar el valor de d. Lo que hice fue despejar d. Por ejemplo, aquí tengo la ecuación 8 y pasé 120b al otro lado y me queda 40d es igual a 320 menos 120b. Y luego el 40 está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo al otro lado. Y esta es una en la ecuación 8, esta es una para poder sacar d. Ahora lo mismo con 9, despejamos. Menos 20b más 40d es igual a menos 240. Pasamos el menos 20b al otro lado y se vuelve positivo. Y luego 40 está multiplicando a d, entonces se va a pasar dividiendo. Ya tenemos dos ecuaciones que nos pueden dar el valor de d. Entonces, ahorita vamos a usar el método de igualación. Vamos a poner 320 menos 120b entre 40 es igual a menos 240 más 20b entre 40, porque prácticamente las dos te van a dar el valor de d. Entonces, 40 está dividiendo, pasa multiplicando. Igual aquí, 40 está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, las dos ecuaciones se van a multiplicar por 40. A mí me dio 12.800 menos 4.800b es igual a menos 9.600 más 800b. Puse número con número, letra con letra, es decir, el 800 lo pasé al otro lado y el 12.800 al otro lado para que letras con letras, números con números. Ok, hice la resta y 4.800 menos 800 me dio menos 5.600b y menos 9.600 menos 12.800 me dio menos 22.400. El menos 5.600b, bueno, el menos 5.600 se está multiplicando a b. Si lo paso al otro lado, ya despejo b y hago la división y me da 4. Entonces b es igual a 4. Aquí yo lo transcribí. Ya que tenemos el valor de b, vamos a usar una ecuación para poder sacar el valor de d. Yo usé la ecuación de la 9. D es igual a menos 240 más 20b entre 40. Como ya tengo el valor de b, lo voy a sustituir por 4, que es el valor de b. Entonces, menos 240 más 20 por 4 entre 40. Entonces, 240 más 80, porque 20 por 4 es 80, entre 40. Hice la división y d me dio menos 4. Ay, ya me cansé. Ok, ahora para sacar e. Para sacar e yo usé la ecuación 5. Ay, perdón. La ecuación 5, que es 15b más 2d más 3e es igual a 28. 15 por b, que es igual a 4, más 2d, que es igual a menos 4, más 3e es igual a 28. Lo multipliqué 15 por 4, 60, y más 2 por menos 4, menos 8, más 13. Pasé el 60 al otro lado y me queda como menos 60, y el menos 8 al otro lado que me queda como más 8. Entonces 3e, lo despejé, 3e es igual a 28 más 8 menos 60. Luego 28 más 8 me da 36. 36 menos 60 y el 3 está multiplicando, lo paso dividiendo. Hago la división y e me da menos 8, que lo puse aquí para tener un orden también. Por último, para poder sacar el valor de f, nuestra última incógnita, usé, originalmente era 4 menos 8d más e más f es igual a menos 64. Originalmente era así, pero yo ya lo sustituí por los valores. D es igual a menos 4, E es igual a menos 8. Y los multipliqué. 4
más 32 porque es menos 8 por menos 4, 32, más menos 8, o sea, menos 8, más f es igual a menos 64. Lo que hice fue pasar f al otro lado y 64 al otro lado para que me dé menos f, porque f se pasa a negativo y 64 a positivo. Menos f es igual a 4 más 32 menos 8 más 64, me dio 92. Menos f es igual a 92, pero la incógnita no se puede quedar negativa, así que pasé el signo al otro lado. Entonces f es igual a menos 92, como está aquí. Y estos son nuestros valores finales. Este es todo nuestro procedimiento y ya está.